Vamos a estar continuando con este mensaje relacionado con lo que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Y para qué se ha puesto en nosotros? ¿Cuál es la necesidad o cuán apremiante es la necesidad de limpiar nuestra conciencia, de mantener una limpia conciencia, como Pablo tanto habla? Pablo habla de servir a Dios, pero él hace énfasis en muchos pasajes, y su énfasis que va a resaltar continuamente es este: sirvo a Dios con limpia conciencia. Sirvo a Dios con limpia conciencia. Quiere decir que no es nada más servir a Dios, sino que es necesario servir a Dios con limpia conciencia. Quiere decir que no basta con decir que uno está sirviendo a Dios en cualquier área o de cualquier manera, o haciendo cualquier cosa para el Señor, sino que es necesario servir a Dios con limpia conciencia. ¿Por qué razón es tan importante el servir a Dios con limpia conciencia? Porque cuando uno no sirve a Dios con limpia conciencia, uno corre el riesgo de desviarse, de apartarse de la fe, de creer que está sirviendo a Dios y estar lejos del servicio de Dios, de creer que está agradando a Dios y estar lejos de la gracia de Dios, de creer que está caminando conforme a la voluntad de Dios y ir por un camino torcido. Porque cuando no es la conciencia la primera que te alumbra y te guía en el camino de la verdad, comienzas a desviarte, a tomar tu propio razonamiento, a tomar tu propio caminar, a tomar tu propio parecer. Y cuando uno anda en su propio caminar, en su propio parecer, lo único que le está esperando es destrucción, es desviación, es errar completamente de la voluntad del Señor. Pero cuando esa conciencia está limpia, está cristalina, dice la palabra que es una lámpara que alumbra el corazón del hombre, que escudriña el corazón del hombre. Dice la palabra que es la lámpara que alumbra nuestro caminar. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces estamos mirando, o quiero que comencemos a mirar, esa grande importancia de lo que es la conciencia en nosotros. Algo que ignoramos constantemente, algo que porque nadie la mira, alguien que porque nadie puede decirnos lo contrario, se nos hace fácil ignorar la conciencia. La conciencia nos habla, la conciencia nos predica, la conciencia nos da mensajes continuamente, pero se nos hace fácil opacar la conciencia, decirle a la conciencia: detente, decirle: ¿sabes qué? Ahorita no quiero escucharte. ¿Sabes qué? No quiero que me estés diciendo lo mismo. ¿Sabes qué? Yo quiero caminar de esta manera. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer lo que yo siento. Cuando el hombre comienza a caminar conforme a sus sentimientos de su corazón, conforme a los deseos de su carne, está ignorando primeramente la voz de Dios a través de la conciencia que Dios ha depositado en el corazón del hombre. Y el peligro que hay primeramente es es de que aquí dice la palabra en el verso 19: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dice: naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice que por no mantener una buena conciencia, una limpia conciencia, algunos naufragaron en cuanto a la fe, se ahogaron en el grande mar del mundo.
El mar es como, mejor dicho, el mundo es como un grande mar embravecido. Es como un grande mar que está azotando contra nuestras vidas continuamente. Está queriendo arrastrar nuestra barquilla, nuestro caminar, nuestra vida. Está queriendo arrastrarlo a la concupiscencia de la carne, al pecado, a las cosas negativas. Con cuántas cosas nos enfrentamos día con día. Cuántas cosas quieren desviar tu caminar y tu corazón del Señor. Ahí está la televisión, que con toda su propaganda está queriendo desviar el corazón del hombre. Está queriendo desviar el corazón de la mujer, el deseo de la mujer. ¿Por qué le digo esto? Porque a través de la televisión muchas veces miramos imágenes, miramos las modelos ahí que salen con cierta ropa, con ciertas modas, y muchas veces nosotros nos miramos tentados a comenzar a participar de aquello, a imitar las costumbres del mundo, a imitar lo que el mundo está haciendo, la corriente del mundo. El mundo saca algo y parece que vamos detrás del mundo con la misma corriente. Muchas veces nosotros no nos hemos ido al mundo, pero estamos metiendo al mundo dentro de la iglesia, y está poquito peor todavía. El Señor no nos llamó para que metiéramos al mundo a la iglesia, nos llamó para salir del mundo y vivir limpiamente en el Señor. Dele ese aplauso al Rey. ¿Cuántas veces decimos: yo ya salí del mundo, pero metí el mundo a la iglesia? Salí del mundo, ya no ando donde andaba, pero ahora metí el mundo a la iglesia. Lo metí de tantas maneras, lo metí acá a la iglesia, y ahora estoy participando de lo del mundo, pero dentro de la iglesia. Y aparentemente, porque estoy en la iglesia, eso me da derecho aparentemente a decir: bueno, pues estoy en la iglesia. Pero quiero decirte, mi hermano, la iglesia del Señor tiene que ser santa, tiene que ser pura, tiene que ser sin mancha, sin contaminación. Tiene que ser una virgen pura, que no se ha contaminado, que no anda envuelta en el pecado y en la maldad. Cuántas cosas azotan contra nuestra vida día con día. Cuántas cosas vienen contra nosotros, queriendo hacer que haya un naufragio espiritual en nuestra vida. Cuántas cosas se nos presentan allá afuera. El mundo con sus deseos, con sus antojos, con sus placeres, con sus deleites. La carne con sus apetitos. El pecado, por otro lado, queriendo acercarse a nosotros. El diablo tentándonos, por otro lado, con las cosas del mundo, con la malicia, con tantas cosas. Todo eso es algo con lo que combatimos día con día. Vamos naufragando, vamos viviendo, es decir, vamos navegando hacia el reino de los cielos. Tenemos una barquilla, es nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser, y vamos navegando rumbo al reino de los cielos. Y yo quiero decirle, y yo no quiero que mi barquilla se hunda a medio mar. Mientras mi conciencia esté limpia, mi barquilla atravesará las tempestades más grandes que pueda haber en este mundo, y caminará sin contaminación, caminará sin ensuciarse, caminará limpia y santa para el Señor. Hay veces que decimos: hermano, es que es tan difícil, hay tanto pecado, hay tanta maldad, hay tanta contaminación. Pero yo sigo creyendo que el Dios al que le servimos es un Dios que tiene poder para mantenerlo a uno firme en este mundo de pecado. Es cierto que hay pecado, es cierto que hay maldad, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más grande es el que está conmigo. Dele un aplauso al Rey en esta noche. Dele un aplauso al Rey. Hay tempestades que van a venir contra tu vida. Hay tempestades que van a amenazar tu barquilla de que se hunda. Hay tempestades de que van a poner en peligro tu relación con Dios, tu vida espiritual. Y dice la palabra que si mantienes una limpia conciencia, podrás mantenerte firme en el camino del Señor. Pero si tu conciencia llega a contaminarse, a corrompirse, y llega a dañarse,
entonces batallarás todos los días de tu peregrinaje y corres el riesgo de sufrir un naufragio, de hundirte en el pecado, de hundirte en la tentación, de hundirte en el adulterio, de hundirte en la fornicación, de hundirte en tanta malicia y maldad que hay allá afuera. Estamos corriendo un riesgo día con día. Estamos propensos día con día a ser tentados y a desviarnos por una área o por otra área. Estamos atravesando ese mar y lleno de tempestades amenazadoras. Y dice la palabra, algunos naufragaron en cuanto a la fe, perdieron la fe por no mantener una limpia conciencia. Quiere decir que cuando viene la tempestad, cuando viene la amenaza del pecado, cuando viene la amenaza de la tentación, cuando viene la amenaza de los problemas, de la ira, del enojo, de todo aquello que puede brotar de ti para destruirte, cuando viene todo eso, dice la palabra que la conciencia es como una ancla que te va a mantener sin naufragar. La conciencia te va a hablar y te va a decir: hijo, ten cuidado porque allá hay peligro. Hijo, ten cuidado porque allá hay peligro. Hijo, ten cuidado porque allá hay peligro. Cuida tu caminar, cuida tu navegar, cuídate porque tienes mucho que perder. Tienes mucho que perder. Tenemos tanto para perder y tan poco para ganar si descuidamos nuestra vida espiritual. Tenemos tanto para perder y nada para ganar, porque lo que aparentemente es ganancia, al paso de unos cuantos días te das cuenta que no era más que un engaño del diablo, que un engaño de la carne. Lo que parecía que era la satisfacción más grande y la delicia más grande, te das cuenta que era una mentira del diablo y que eso no te llena ni te sacia. Pero cuando tu conciencia, tu corazón está bien con Dios, vas a recibir victorias, triunfos, glorias, experiencias maravillosas que te satisfacerán y te llenarán de una manera especial. Denle un aplauso al Rey. Dele ese aplauso al Rey. Bendito el nombre de Jesús. Oiga lo que dice la palabra del Señor: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Desechando la cual, desechando la limpia conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Se perdieron. La conciencia es la que sostiene tu fe. La conciencia es la que sostiene tu fe. Oiga bien esto: cuando hay una conciencia sucia, se convierte la fe en una fe fingida, en una fe de apariencias, en una fe falsa, en una fe que es mentira. Uno se convierte en actor, en hipócrita. Uno se convierte en alguien falso. ¿Por qué? Porque aparentemente, aunque afuera nadie te pueda apuntar, nadie te pueda decir: estás mal, hermano, estás mal, hermana. Aunque afuera nadie tenga una base, por dentro ya estás naufragando. Por dentro ya te estás hundiendo. Por dentro ya estás cayendo. Por dentro te estás hundiendo. ¡Qué terrible! Tenemos una costumbre tan mala, un error tan grave que nos está hundiendo a muchos. ¿Cuál es esa costumbre? Que nos cuidamos de lo de afuera. Nos cuidamos de los hombres. Mientras los hombres puedan decir: ese hermano está muy bien, nada más nos importa. Mientras los hombres puedan aplaudirnos y decir: qué bendiciones, hermano, qué bonito, qué testimonio. Cuando por adentro y ya estamos contaminando nuestra conciencia y ya vamos en declinación y ya vamos perdiéndonos de la voluntad del Señor y ya vamos fingiendo la fe. La conciencia contaminada, corrompida, cauterizada, como lo llama la palabra,
lo primero que hace es afecta tu fe. Lo primero que hace es destruye tu fe. La fe genuina es la que te da crédito delante de Dios. La fe genuina es la que te da gracia delante de Dios. La fe genuina es la que te da autoridad delante de Dios. La fe genuina es la que te hace acepto delante de Dios. La fe genuina es el crédito especial delante de Dios. Y tu fe jamás podrá permanecer genuina si tu conciencia está sucia. Porque lo primero que Dios busca es la sinceridad, la honestidad dentro del hombre, no fuera del hombre. No busca la apariencia, busca el corazón del hombre. Busca la realidad que hay dentro de tu corazón. Primeramente comienza por adentro y de ahí se exterioriza y llega hasta donde el Señor permite. Dele ese aplauso al Señor en esta noche. ¿Por qué digo que la conciencia cauterizada o sucia, lo primero que afecta es tu fe? Alguien puede decir: hermano, pero yo voy siempre a la iglesia. Hermano, pero yo no ando en el pecado. Hermano, pero yo no me he ido al mundo. Hermano, pero yo no he adulterado ni fornicado. Hermano, pero yo me siento bien o estoy bien, o no ando en ninguna de las cosas que alguien me pueda llamar la atención. No hay nadie que me pueda decir que ando mal. ¿Quién me puede decir que ando mal? ¿Quién me puede decir que estoy haciendo algo mal? Pero ¿por qué le digo que cuando nuestra conciencia se corrompe, la fe es afectada y se convierte en una fe fingida? Porque la fe genuina comienza obedeciendo y escuchando la voz de la conciencia. Antes de escuchar la voz de un pastor o de un predicador, hay una voz dentro de ti que te habla. Antes de que vengas a la iglesia y escuches un mensaje de un predicador para que te hable al corazón, andando allá en la calle, andando allá en el trabajo, hay un predicador que Dios ha puesto dentro de ti. Hay alguien que te está predicando dentro de ti. No necesitas esperar a llegar a la iglesia para acomodarte, para arreglarte, para ponerte a cuentas con el Señor. Desde que andas allá afuera, alguien te está predicando. Alguien te está predicando. Dios ha puesto un predicador dentro de cada uno de nosotros. El mejor predicador que hay. A ese no le falla ningún mensaje. Y ese no se anda con rodeos. Ese le dice: andas mal y acomódate porque te pierdes. Ese predicador le dice las verdades a uno a secas. Y le dice: sabes que arrepiéntete, o vas a caer, o vas a perecer, o te vas a hundir. Ese predicador no anda con rodeos. Ese predicador no dice: voy a hablarle suavecito para no lastimar al hermano porque ya no vuelve. No, ese se la tira directa a uno. ¿Cómo duele cuando le habla a uno la conciencia? Cuando le predica y le dice: te estás desviando, no seas fingido, no seas hipócrita. Estás abrazando al hermano y por dentro estás sintiendo lo contrario. Estás diciéndole que le amas, pero por dentro estás sintiendo aborrecimiento hacia él. Estás saludándole con un beso, pero no lo puedes ver. Sientes odio hacia él. Ahí está alguien predicándote. Ah, nadie me miró. Y yo llegué y abracé al hermano y hasta un beso le di, lo apreté. Sí, pero por dentro alguien te habla. Y cuando no es genuino ese amor, por eso habla del amor genuino, de la conciencia limpia y de la fe no fingida. Porque cuando no es genuino ese amor, allá adentro te van a gritar y te van a decir: hipócrita, mentiroso, ¿para qué finges? ¿Para qué lo haces así? Si por dentro te estás muriendo por hacerle algo, ¿para qué lo haces así? Es decir, alguien por dentro te habla. Estás fingiendo lo que no sientes. Dirá usted: entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Me abstengo mejor? No, mejor arrepiéntase, vaya y hable con la persona y dígale: hermano, y yo sentía esto y esto y esto, pero te quiero pedir perdón porque no me siento bien. Me están predicando de adentro. Alguien me está llamando hipócrita y es mi conciencia, y quiero arreglarme para que mi fe no sea fingida, para que mi fe no sufra, para que mi fe no se dañe, para que mi fe no se destruya. Hay muchas fees que están destruidas. La fe de muchas almas, de muchos hombres, están siendo destruidas. Se está destruyendo esa fe. Se está convirtiendo en una hipocresía. Se está convirtiendo en una falsedad. Se está convirtiendo en una actuación. Porque aunque por afuera, le repito, nadie le puede decir nada. Ay, al hermano lo engañé.
No, si delante de él aparenté, y pues ¿quién me lo va a tomar de otra manera? Lo engañé, le hice sentir que todo estaba bien cuando no sabe realmente lo que siento, cuando no sabe lo que estoy pensando dentro de mí. Tenga cuidado, tengamos cuidado, porque eso causa un naufragio espiritual. Te hundes en resentimientos, te hundes en odios, te hundes en rencores, te hundes en pecado tras pecado, hasta que no te puedes levantar. Pero aquí está el Señor en esta noche para hablarnos y para decirnos: levanta tu fe, limpia tu conciencia y opera en un amor no fingido para que agrades a Dios. Desde que escucho la voz de mi conciencia y la ignoro, desde que escucho la voz que me habla dentro y comienzo a desecharla y comienzo a hacerla a un lado, comienzo a ir declinando, comienzo a ir perdiendo delante del Señor, comienzo a caer en esa etapa de hipocresía, porque ya estoy falsificando la fe genuina. La fe genuina es la que escucha la voz de Dios y la obedece, porque el Señor dijo: mis ovejas conocen mi voz y yo les hablo y las llamo por nombre y ellas me siguen, y al extraño no oirán. La voz del Espíritu te va a hablar, la voz de la conciencia te va a hablar y te va a enseñar y te va a guiar y te va a dirigir. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey. ¿Cómo es que la conciencia comienza a dañarse y la fe comienza a herirse? ¿Cuándo es cuando uno comienza a entrar en un deterioro espiritual? ¿Cuándo es cuando comienza a naufragar uno y comienza a perderse en tanta corriente de pecado que hay alrededor de nosotros? ¿Cuándo es cuando uno comienza a permitir que la conciencia se cauterice y quede uno ajeno a las cosas de Dios? Dice la palabra que profesan piedad, pero con sus hechos la niegan. Profesan amar, pero con sus hechos lo niegan. Profesan tener misericordia, pero con sus hechos lo niegan. Qué terrible es caer en esa condición. Dios nos guarde, mis hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Que nuestro amor sea genuino. Que si ofreces amor a alguien, que lo hagas de corazón. Que si ofreces algo a un hermano, que lo hagas de corazón y no sea algo fingido, no sea algo aparentando ser lo que no eres. Porque ahí comenzamos a desviarnos y a errar. ¿Cuándo es cuando se contamina la conciencia? Cuando se peca. El pecado es el mayor enemigo de la conciencia. El pecado son como trapos negros que caen sobre la lámpara que Dios ha puesto en nosotros, que es la conciencia. Está hablándolo la conciencia y uno dice: ya, cállate, y le avienta el pecado encima y la va ocultando, la va apagando, la va entenebreciendo. Es como que usted tiene una lámpara ahí y alumbra toda su casa, pero de repente le avienta una toalla arriba y luego le avienta un suéter y luego le avienta el abrigo y luego le avienta otra cosa. En menos tiempo de lo que usted se imagina, su casa va a estar en tinieblas, va a estar a oscuras. No va a poder mirar lo que está frente de usted, porque la única luz que había en su vida la apagó. En el mensaje anterior que mirábamos la semana pasada, les hablaba de que la conciencia es el contacto de Dios a nuestro espíritu, a nuestro corazón. La conciencia es el contacto, es como la batería, tiene su negativo y su positivo, y cuando hay conexión de esas dos, hay poder, hay energía, hay algo que sale de ahí. Pero si uno de esos contactos, de esos postes de la batería está sucio, entonces y ya no puede correr la electricidad, la energía, el contacto está mal, está sucio. Cuando tu conciencia está sucia, por más que Dios quiere hablar a tu vida, ya no escuchas. Por más que el predicador se esfuerza y tira el mensaje directo, el hermano dice: ahí te hablan, ahí le hablan, hermano, era para usted, y ya no capta que era para él. Pero cuando la conciencia está limpia, dice el hermano: todo era para mí, a mí me habló el Señor, todo lo que dijo era para mí, y yo me lo comí, yo me lo puse y yo me lo apliqué. Todo lo estaba diciendo por mí, parecía que conocía mi vida. Qué tremendo.
El primer enemigo de la conciencia es el pecado. El pecado la entenebrece, el pecado la cubre para que ya no brille, para que ya no resplandezca, para que ya no brote su luz. El pecado comienza a cauterizarla, a formar una costra alrededor de ella, y ya no hay libertad. ¿Sabe qué es el pecado en la conciencia? Es lo que son las cataratas en los ojos del hombre. Cuando un hombre tiene cataratas, es como un paño que tiene ahí y dice: ya no alcanzo a ver qué tiene, hermano. Tengo cataratas. Y puede llegar a quedar completamente ciego por esas cataratas hasta que vengan y le operen ahí con un rayo láser. Pues aquí lo mismo. Si tú no dejas que tu conciencia sea limpia por el rayo láser del Espíritu Santo, va a ir cauterizando y cauterizando hasta que ya no puedas ver, y ya no mirarás el pecado. Andarás entre el pecado y dirás: esto está normal, no hay problema, esto todos lo hacen. No sean exagerados, no sean religiosos, no sean legalistas. Eso puede comenzar a decir. ¿Por qué? Porque el pecado está cauterizando la visión espiritual del Hijo de Dios. Y ahora todo es normal. Ahora el pecado es normal. Lo que antes era un veneno terrible y lo reprendía, ahora camina de la mano con ello, porque se le está nublando la vista y ya no tiene la claridad que tenía en un principio. Pero yo creo que sigue habiendo pueblo que tiene claridad en sus ojos para agradar a Dios, para servir a Dios, para consagrarse para Dios. Denle un aplauso al Rey en esta noche. Glorifíquele y exáltele, porque Él vive. Estamos comprendiendo. El pecado es el mayor enemigo de la conciencia. Cuando se comienza a cauterizar, cuando hay pecado y no hay arrepentimiento. Cuando hay pecado y no hay arrepentimiento. Cuando se ofende a alguien y no se pide perdón. Cuando se daña a alguien y no se le restaura aquel daño. Cuando se habla mentira y no va uno a humillarse, a aclarar la realidad. Comienza a cauterizarse. Si yo peco y no me arrepiento, aparentemente puedo decir: nadie se dio cuenta. Los hermanos no se dieron cuenta, ya me los hice tontos. El pastor ni cuenta se dio. Los pobres ministros ni en cuenta. Pobrecitos ignorantes. No se dieron cuenta, no se fijaron, no sabían, no supieron lo que hice. Burlaste a los hombres, pero al Dios que todo lo ve no lo puedes burlar. Burlaste a los que están fuera de ti, pero al que está dentro de ti, a ese no lo puedes burlar. Te escondiste de los que te miran alrededor, pero no te escondiste del que te mira por adentro. ¡Qué terrible! Si uno comienza a desviarse de la voluntad del Señor, pecando contra el Señor, ofendiéndole, lo que cauteriza la conciencia no es solamente que pecaste o que ofendiste a Dios, sino que no te arrepentiste de ello, que pensaste nadie se dio cuenta, que pensaste ya los engañé, ya me disfracé y no se dieron cuenta, voy a seguir caminando igual, que al cabo que nadie se dio cuenta. Y puede pasar un día, un año, 5 años y decir: qué bueno, nadie se dio cuenta. Pero un día, dice la palabra, vamos a estar delante del Señor. Y la conciencia, dice la palabra, que será la que nos justificará o nos condenará. Será la que dará testimonio a nuestro razonamiento de lo que hicimos bueno y malo. Y aunque lo escondiste por 5 años o 10 años, un día va a salir allá arriba. ¿Sabes qué, mi hermano? Y yo prefiero que salga acá abajo. Y yo prefiero que salga acá abajo y que no tenga que salir allá arriba. Si sale acá abajo, me puedo arrepentir, me puedo poner a cuentas con el Señor. Pero si sale allá arriba, es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Yo le digo al Señor: Señor, descubre mi corazón, descúbrelo. Y si tienes que avergonzarme delante de los hombres, hazlo, Señor, que con gusto sufriré la vergüenza. Pero no quiero sufrir la vergüenza delante de ti. Cuando llegue a tu presencia,
Cuando hay pecado y se oculta y se encubre, eso entenebrece la conciencia. Pero cuando se confiesa y hay arrepentimiento, eso limpia una vez más la conciencia. Eso quita la conciencia, porque dice la palabra que cuando tú vienes confesando tu pecado y arrepintiéndote de él, habrá misericordia, habrá bendición. La conciencia se limpiará. De otra manera, no importa que pasen 10 años y 20 años, tu conciencia se va cauterizando, porque no trataste con esa enfermedad, no trataste con las cataratas. Las cataratas no hay que ignorarlas diciendo, ay, a ver si se acomodan, ay, a ver si se arreglan. No, hay que operarlas y arrancarlas. Así son las cataratas del espíritu, de la conciencia. No basta con ignorarlas, no basta con decir, pues ya se les olvidó, pues ya pasaron 5 años. No, mi hermano, hay que tratar con ello, hay que traerlo al trono de Dios, a la sangre del Cordero. Hay que traerlo en arrepentimiento, y el Señor te restaurará, te limpiará, te sacará aquello, y podrás caminar con una fe genuina, con una fe original, natural, sin fingimiento. ¿Estamos comprendiendo? No es el pecado el que cauteriza la conciencia solamente, sino que es el pecado sin tratarse. Es la enfermedad sin tratarse. Es el hablar de alguien, criticar a alguien y decir, pues ya lo critiqué, ay, ni modo, pues ya me di cuenta que no era cierto, pero ay, ni modo. ¿Cómo que ay, ni modo? Alguien le va a gritar dentro de usted y alguien le va a decir, hiciste mal. Ahora ve y pide perdón a esa persona y a todos los que les dijiste lo contrario. Ve y pídeles perdón y diles que era mentira aquello. Ve y arregla lo que hiciste. Ve y ponte a cuentas, porque tú fallaste, porque hiciste algo indebido. Por eso es tan peligroso el que uno abra su boca como cualquier cosa. El que uno hable y diga y haga un montón de cosas es peligroso. Porque si de repente me doy cuenta que no es así la cosa, ¿cómo restauraré aquello? ¿Y cómo viviré en paz con mi conciencia? Pero si yo busco caminar en integridad con mi conciencia, mi fe va a ser genuina, mi fe va a ser verdadera. Una conciencia deteriorada es la que no arregla las cosas, es la que no se acomoda, es la que no se pone a cuentas. La limpia conciencia es la conciencia que, aunque comete errores, porque todos cometemos errores, pero cometes un error y la conciencia te habla y tú dices, amén, voy a arreglar mi vida, voy a arreglar mi caminar. La limpia conciencia es la que tú puedes levantar tus manos y adorar el nombre del Señor y sentirte libre para adorarle y glorificarle. La limpia conciencia es la que te da testimonio en tu corazón de que vas caminando en la voluntad de Dios. La limpia conciencia es aquella que tú puedes doblar tus rodillas y reprender al diablo y saber que el diablo nada tiene en tu vida. Esa es la limpia conciencia, sentirte libre. La limpia conciencia da libertad. Sientes libertad. Dice la palabra que el justo camina como un león confiadamente. Siente libertad, pero el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque ya hay alguien adentro persiguiéndolo. Es su conciencia y no podrás escapar de ella hasta que vengas al trono de Dios y te pongas a cuentas con el Señor. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Rey. Dele un aplauso al Rey. Venga conmigo rápidamente. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8. Estamos hablando de la conciencia que causa un naufragio en nuestra fe. La conciencia sucia, cauterizada, hace que haya un naufragio en tu fe. Hace que tu fe sufra y tu fe se convierta en una fe fingida, y tu fe se convierta en una fe de apariencias, y tu fe se convierta en solamente un teatro, solamente una actuación. Porque aunque por dentro, porque aunque por fuera todos te aprueben, por dentro alguien te reprueba. La palabra del Señor dice: examinaos a vosotros mismos
si estáis en la gracia, si es que estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. Examinaos, conoceos a vosotros mismos. Y Pablo habla a los corintios y les dice: ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que mora en él? ¿Y quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que mora en él? Cuando habla del Espíritu del hombre, está hablando de la conciencia. Nadie conoce al hombre también como el Espíritu del hombre, como la conciencia. Yo digo que me conozco, pero no me conozco como creo conocerme. Usted dice que se conoce, pero ni usted mismo se conoce a sí mismo. Quien nos conoce completamente es el Espíritu del hombre que está en nosotros. En otras palabras, la conciencia. La conciencia es la que te conoce completamente. Desde que naciste, Dios sopló. Dios dio su soplo, su espíritu, su vida, puso esa conciencia ahí. Desde que naciste hay alguien que te conoce y hay alguien que quiere enseñarte, quiere guiarte. Es la conciencia. Por eso dice: examínate a ti mismo, examinaos a vosotros si estáis en la fe. Es decir, pon atención a tu conciencia, escucha la voz de tu conciencia, porque tú te vas a examinar y vas a decir: yo me siento bien, yo estoy bien, yo no miro nada malo. Pero si escuchas la voz de tu conciencia, te puede decir lo contrario. ¿Ah, sí? ¿Y aquel dinero que pediste prestado y nunca lo regresaste, es que ya se te olvidó? Ah, es que el hermano tenía, es que la hermana tiene dinero. Oh, no es así de fácil. Ahí está alguien adentro hablándote. Y dice la palabra que son las zorras pequeñas las que echan a perder las viñas. Son las cosas pequeñas las que te destruyen. Pero la conciencia te conoce tanto que te dice, te habla y te enseña cuando te estás desviando. Ah, no, nomás voy a hacer esto. Mentira, te dice la conciencia, no te engañes, vas con otra intención. Ah, voy a ir a saludar a la hermanita porque tengo ganas de saludarla. ¿Será que vas con esas intenciones? Allá te grita la conciencia: no estés fingiendo, porque vas con otras intenciones. Vas acercándote con doble propósito, vas buscándola con otra intención. Ten cuidado, porque alguien que te conoce mejor que tú mismo te está hablando desde adentro. Por eso no te guíes por tu propio entendimiento. Dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión. Fíate del Señor de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas, Él enderezará tus caminos, Él limpiará tu caminar. Aleluya. Dele un aplauso al Rey. Dele un aplauso al Rey. Primero de Samuel capítulo 8 verso 1 en adelante. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito era Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Bérseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Oiga, qué tremendo. Samuel era juez en Israel, juzgaba lo que pasaba en aquel pueblo, era la voz de Dios en aquel pueblo. Tenían problemas, iban a Samuel, Samuel los juzgaba. Era la voz de Dios en aquel lugar. Era el gobierno de Dios, era la autoridad de Dios, era el que juzgaba entre el pueblo. Pero Samuel envejeció y sus hijos ya no andaban en sus caminos, y el pueblo vino y dijo: queremos que nos pongas un rey. Y a Samuel no le agradó aquella propuesta. A Samuel no le agradó que querían un rey como las otras naciones, y oró al Señor y le dijo: Señor, mira, están pidiendo un rey, ¿qué hago? Y dice el Señor a Samuel:
No te preocupes, Samuel, que no te duela tu corazón. No te molestes, no es contra ti la cosa, es contra mí. Ya no quieren que yo reine sobre ellos, y ya no quieren que yo gobierne sobre ellos, y ya quieren sustituirme por un rey terrenal. Ese es el problema más común de nosotros cuando no escuchamos la voz de la conciencia, que hay alguien que Dios ha puesto para que nos juzgue, y a quien ha puesto no es al pastor, ni al predicador, ni al hermano. Ha puesto la conciencia dentro de nosotros. Es nuestro juez, es quien nos dicta lo correcto, es el gobierno de Dios en nosotros, es la conciencia, es quien nos enseña lo bueno y lo malo, y quien nos dicta cuando estamos torciendo el camino. Ahí está la conciencia. Pero así como este pueblo, y llegó el momento cuando dijo: y ya no queremos a un rey invisible, y ya no queremos que nos juzgue Dios invisiblemente, queremos a un rey visible que miremos. ¿Cuántas veces cambiamos al Dios invisible o al rey invisible? Dijo el Señor: no te desechan a ti, me desechan a mí, y ya no quieren que yo reine sobre ellos. Prefieren que reine un hombre, prefieren que los juzgue un hombre. En ese error caemos muchos de nosotros cuando ya no queremos hacer caso a la voz de la conciencia. Preferimos que tenga que ser el predicador el que venga y nos hable y nos amoneste y nos llame la atención. Preferimos que tenga que ser el hermano o el predicador o alguien por ahí que venga y nos diga: usted está mal, mira, venga para acá, acomódese por esto y esto y esto y esto. Cambiamos la gloria de Dios por gloria de hombres. Cambiamos la voz de Dios por voz de hombres. Vamos al pastor y le decimos, o al predicador: hermano, ¿cómo ve? Mire, voy a hacer esto y esto y esto. ¿Qué le parece? ¿Cree que está bien? Y si el predicador le dice: está bien, entonces va y lo hace. Si le dice: está mal, entonces en veces de todos modos lo hace. Pero cuando viene pidiendo que si está bien y viene pidiendo autorización, muchas veces, si somos sinceros, ya nos hablaron por dentro y nos dijeron: está mal, está mal. Pero queremos que alguien por allá afuera apruebe lo que estamos haciendo. Y si no lo aprueban en esta iglesia, pues me voy a la iglesia de la esquina, que al cabo allá me dejan hacer lo que yo quiera, y me dejan vestir como yo quiera, y me dejan vivir como yo quiera, y me dejan caminar como yo quiera, que al cabo me voy para allá y arreglo el problema. No tengo que estar aquí. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Cuánto cristiano errado y confundido y naufragando anda en este mundo, de iglesia en iglesia, buscando donde le prediquen lo que quiere oír, donde le digan lo que quiere escuchar, donde le hablen lo que quiere saber, que le permitan vivir como él quiere vivir. Cambia al Rey de Reyes, cambia al rey que reina dentro de él, al invisible que le habla al corazón, que le habla por la conciencia, que le habla internamente. Lo cambia y ya no le importa lo que dice ese rey. Si alguien más le aprueba hacer lo que él quiere hacer, lo hace con libertad y dice: pues el hermano me lo aprobó, pues en esta iglesia si lo permiten, ¿cuál es el problema? Aquí no está en qué iglesia permiten qué, aquí está en qué dice la palabra de Dios y en qué dice la conciencia, dando testimonio a tu corazón. Es que seamos sinceros con Dios para que tu fe sea genuina, para que tu fe sea verdadera, para que tu fe sea sin fingimiento. ¡Qué tremendo! El pueblo de Israel cambió a su rey. Ya no quieren que yo gobierne, ya no quieren que yo reine sobre ellos, y ya no quieren que yo los juzgue. Me han hecho a un lado, quieren a un rey terrenal. ¿Cuántas veces cambiamos la libertad del Espíritu de Dios? La cambiamos por normas humanas. Es decir, ¿cuántas veces nosotros mismos, conociendo lo que es agradable a Dios, lo que es correcto delante de Dios, desechamos eso y necesitamos que alguien venga y nos ponga un orden y nos diga: usted no puede hacer esto, usted no puede vestir así, usted no puede hablar así, usted no puede actuar así? Necesitamos un orden humano para acomodarnos a los principios de Dios. Necesitamos un orden humano. No que sea malo el orden humano, pero no deberíamos de necesitar un orden humano. El que es guiado por el Espíritu de Dios
antes de que alguien venga a aplicarle un orden humano, y ya le aplicó el Señor el orden divino, y ya anda en el orden de Dios, y ya no necesita el orden humano. Es decir, ya se está sometiendo automáticamente. Si estamos comprendiendo, este pueblo cambió al rey invisible por un rey visible. Cambió al que les juzgaba invisiblemente por alguien a quien pudieran mirar visiblemente. Nosotros corremos ese riesgo cuando desechamos la voz de la conciencia y la reemplazamos con lo que un hombre me puede aprobar o desaprobar. Yo no le estoy diciendo que no es bueno tomar el consejo de un hombre, especialmente de un siervo de Dios. Es bueno, es necesario muchas veces para tener dirección. Pero si ya nuestra conciencia nos dijo que algo era malo y que no debíamos de hacerlo, ¿para qué queremos una aprobación de alguien más? ¿Para qué queremos que alguien nos justifique lo que queremos hacer? Si alguien adentro nos está diciendo que no es por ahí, que vamos mal, que nos vamos torciendo, vamos cambiando de rey. Vamos cambiando al rey espiritual, al rey divino, por el rey humano, por el rey terrenal, por el rey de requisitos, de establecimientos, de órdenes necesarios, porque no escuchamos la voz del rey celestial, del gobierno que Dios puso en nosotros, de la conciencia que nos guía y que nos debe de orientar. Dejemos que sea el rey espiritual el que nos guíe, el que nos dirija. ¿Cuántas veces viene el hermano, viene la hermana y dice: hermano, ¿será que ya no puedo hacer esto? ¿Será que ya no puedo hacer esto otro? ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué te dice la conciencia? Antes de que le preguntes a alguien algo, pregúntate a ti mismo allá adentro. Pregúntale a tu conciencia. Pregúntate si te sientes bien con aquello, si te sientes con libertad delante de Dios. ¿Será que me tengo que seguir pintando así como me pinto, hermano? ¿Será que es pecado la pintura? Yo no te voy a decir que es pecado ni que no es pecado. Tienes alguien adentro que te va a enseñar y te va a decir. Tienes alguien adentro que te va a dictar lo que Dios ya no quiere de ti. Tienes alguien adentro. Tienes la conciencia. Tienes el Espíritu de Dios que te va a dictar y te va a instruir y te va a enseñar. Pero aprendamos a vivir con el Rey Celestial primeramente. Aprendamos a vivir con Él, escuchando su voz. El Espíritu de Dios viene a la conciencia, es el punto de contacto, y de ahí viene a manifestarse nuestra vida para obedecer la voz de Dios. Entonces, si nosotros escuchamos esa voz, vamos a vivir en victorias grandes. Y antes de que alguien te llame la atención, Él te la va a llamar, y nunca nadie te va a llamar la atención. Por eso la Biblia dice que el espiritual no es juzgado por nadie. Por nadie. Porque el espiritual no espera que alguien lo juzgue. Ya lo está juzgando el Señor. Ya lo está juzgando el Espíritu de Dios. Ya le está diciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y ya no hay oportunidad ni siquiera para que venga el hombre a quererlo juzgar, porque ya se acomodó. Y ya lo juzgó el Señor, y ya se acomodó, y ya le habló el Espíritu de Dios, y ya se enderezó. Y nunca nadie más le llamó la atención, porque es espiritual. Escucha la voz de Dios y camina en integridad. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie. Bendito el nombre de Jesús. Es maravilloso el Señor. Es maravilloso contemplarlo, escucharlo, gozarnos en su presencia. ¿Quién gobierna sobre tu vida? ¿Quién gobierna sobre tus decisiones? ¿Escuchas aún la voz de Dios? ¿Obedeces aún al Rey Celestial? ¿O lo has cambiado por un rey terrenal? Tu guía sigue siendo Jesús. Tu guía sigue siendo el Espíritu de Dios. ¿O cambiaste al Espíritu de Dios por un predicador? Lo que el predicador diga. Si dice que está bien, está bien. Si dice que está mal, está mal. Yo creo que tenemos
a alguien más grande que un predicador. Tenemos a Jesús. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, que viene a guiarnos. He aquí yo enviaré al Consolador, al Espíritu de gracia. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia.